Jóvenes, muy buenas tardes, gusto en saludarles. Vamos a continuar con la clase. Yo creo que no se ve completo el pizarrón. Vamos a ver. Sí, ya se ve. Ahí está. Creo que se ve completo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, jóvenes? El día de hoy nosotros vamos a continuar con las características de las isocuantas. Ya solo nos queda una más, la vamos a demostrar. Y vamos a trabajar con nuestra función de producción. Entonces ya pasa a un enfoque intuitivo, que es lo que hemos venido haciendo estos últimos días, a un enfoque mucho más formal, ¿verdad? Vamos a trabajar con funciones que son continuas y eso nos permite utilizar herramientas cuantitativas mucho más precisas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces continuemos, jóvenes. Vamos en las propiedades o características, ¿verdad? Así les llamamos, propiedades de las isocuantas. Recordemos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica número uno, propiedad número uno que nosotros señalamos? Veámoslo. Linda Sáenz. Una característica de las isocuantas o una propiedad. Muy bien, aquí se ve esa pendiente negativa, Linda. ¿Por qué tiene que tener necesariamente pendiente negativa que va asociada al ejercicio que les dejamos, de hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el supuesto que está detrás de la pendiente negativa? ¿Por qué tengo que haber un trade-off? ¿Por qué tengo que hacer un intercambio de uno por otro y no aumentar los dos? Con sus palabras, de hecho, ¿verdad? Porque ahí me aparecen un montón de flechitas y símbolos y dice qué está hablando este señor, ¿verdad? Porque le puedo cambiar la pregunta. Si aumentan los dos, ¿qué pasaría? O sea, si en lugar de sacrificar capital para incrementar trabajo, aumenta capital y aumenta trabajo, ¿qué pasaría con el producto? ¿Aumenta el nivel de producción? Exactamente, muy bien, aumentaría el nivel de producción, Edgar. Y si aumenta el nivel de producción, ¿estaría en la misma o me estaría mudando a otra isocuanta? Sí, sería otra isocuanta, ya que no se está manejando el mismo nivel de producción. Exactamente, muy bien, Edgar, excelente, esa es la respuesta. Característica número 2, le vamos a preguntar a Miriam Abs Hernández. Miriam, ¿cuál es la segunda característica o propiedad? Miriam, no la tenemos, estudiante fantasma. Vamos a continuar desde con Miriam. Quiero preguntar a Diego Carías. Característica número 2. Que las isocuantas dependen del sacrificio del trabajo para aumentar sacrificio de capital para aumentar trabajo. Sí, sí. Obviamente depende, y eso en qué afecta gráficamente a las isocuantas. Es correcto, Diego. ¿Cuál es la consecuencia de lo que usted dice, verdad? Del hecho que la tasa son convexos. Exactamente, muy bien, son convexos, ¿verdad? Entonces la convexidad tiene que ver con las productividades marginales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la productividad marginal del trabajo en la medida que la firma empieza a contratar más trabajo? Le quiero preguntar a Sally. ¿Se acuerdan que nosotros el último día vimos nuestro esquema y dijimos, bueno, la firma va a producir intensivamente con trabajo, eso va a afectar la tasa, y por eso viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con la productividad marginal del trabajo en la medida que me muevo a lo largo del eje X? Que me muevo a lo largo del eje del trabajo. ¿Qué pasa con la productividad marginal del trabajo? Sally. No puede ser, he identificado hasta el momento, ¿cuántos? 2 estudiantes, fantasma. Es solo un calificativo, no creen que esté diciendo, mire, él me está diciendo esto y esto. ¿Sale? No, no está por ahí. Le quiero preguntar a Lindy, a Abigail. ¿Qué pasa con la productividad marginal del trabajo? No, no sabría decir ahorita. ¿No? No, Rick, no. ¿Quién me puede ayudar? Gracias, Lindy.
la productividad material del trabajo empieza a decaer. Es como decae y la tasa es una función directa. Se hace menos productivo. Exactamente, se hace menos productivo, creo que me indicó Edgar, se hace menos productivo, entonces como se hace menos productivo, la tasa de sacrificio de capital empieza a caer, ¿sí? Entonces cae la productividad marginal del trabajo en la medida que tengo más, y en consecuencia tengo que sacrificar menos capital, porque ahora el trabajo es menos productivo, entonces lo que sacrifico de capital que es altamente productivo empieza a caer también, ¿no? Entonces, a eso se debe la convexidad de las tasas, ¿verdad? Y la tercera característica, bueno, esto sí ya es de la clase, la tercera de la clase del día de hoy, la tercera característica es que no se pueden cruzar, ¿verdad? No se pueden cruzar o intersectar, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se ven acá, nunca se cruzan, ¿verdad? Guardan cierto grado de paralelismo entre ellas, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿por qué no se pueden cruzar? Para ello voy a demostrarlo por contradicción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que sí se cruzan, ¿sí? Entonces aquí tengo el capital, aquí tengo el trabajo y voy a considerar dos isocuantas. ¿Miren? Ambas tienen pendiente negativa, o sea, cumplen la primera propiedad. Miren. Ambas tienen pendiente negativa. Ambas son convexas, o sea, verifican las dos primeras propiedades, pero en este caso se cruzan, ¿sí? Entonces, para poder mostrar esta propiedad, voy a asumir lo contrario, voy a asumir que efectivamente se van a cruzar. Entonces, tiene que haber algún tipo de inconsistencia, ¿sí? A esto que está en azul, a esta isocuanta le voy a llamar isocuanta A. A esta que está en rojo le voy a llamar isocuanta B. Isocuanta B. Entonces, jóvenes, si no se pueden cruzar, fíjense, voy a partir primero de este argumento. No se pueden cruzar. Si no se pueden cruzar, ¿qué relación existe entre el nivel de producto A y el nivel de producto en isocuanta B que tengo ahí graficado? Si no se pueden cruzar, ¿qué pasaría con el nivel de producción? Q es el nivel de producto. ¿Qué pasaría con este nivel de producto si lo comparo con este? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Claramente, si no se pueden cruzar, pues el nivel de producción tiene que ser distinto. El nivel de producto de A tiene que ser distinto al de B. ¿Sí? Porque cada isocuanta representa un único nivel de producción, ¿verdad? Es decir, esto, por ejemplo, está produciendo 10, esto 15 y esto 20. Entonces, si comparo A con B, pues no tienen que ser iguales, ¿verdad? Puede ser que sea mayor o menor. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que no son iguales. ¿Sí? Entonces, por contradicción, voy a colocar acá, voy a hacer una demostración por contradicción. Entonces, primero, parto del hecho que por la definición de isocuantas, si tengo dos isocuantas A y B, la producción de A es distinta a la de B. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, voy a partir de esta gráfica y a esto le voy a llamar nivel de producción en un punto C. Este de acá va a ser punto C, y para que no exista confusión lo voy a hacer con color negro, jóvenes, para que no mire, eso se me asemeja que está en la primera, en la isocuanta. Un momento, se lo voy a borrar. Lo voy a colocar en negro, jóvenes, para ser un poquito más preciso. Miren, esto de acá, lo voy a colocar en negro porque es un punto cualquiera que puede corresponder a A o B, no sé. Entonces, en negro, el nivel de producto que está acá. Pues jóvenes, vean lo que voy a hacer. ¿Sí? Por contradicción. ¿Cómo empieza esta demostración por contradicción? Puedo colocar a partir de la gráfica. A partir de la gráfica. A partir de la gráfica. Fíjense que el nivel de producción de A, es igual al nivel de producción de C. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿El nivel de producción de A es igual al de C? Sí, porque están en la misma isocuanta. A y C están en la misma isocuanta. Entonces, ahora trabajo con B. Fíjense bien en la que está en rojo. Yo puedo decir que el nivel de producción que está en C, ¿sí?, es igual al de B. Porque están en la misma isocuanta. ¿Sí?
Entonces lo que dije, jóvenes, es que el nivel de producción de A, que es la que tengo azul, es igual al de C. Porque A y C están en la misma isocuanta azul. Y después dije, el nivel de producción de C es el mismo nivel de producción que tengo en B. ¿Por qué? Porque están en la misma isocuanta en rojo. Entonces, jóvenes, por transitividad, ¿sí? Por transitividad, ¿qué puedo afirmar, jóvenes? Si A produce lo mismo que C y C produce lo mismo que B, ¿cuál sería la consecuencia lógica? ¿Esto qué implica? Que A y B son iguales. Exactamente. Que producen lo mismo. Es lo mismo, pero jóvenes, ya tengo la contradicción, miren, porque yo dije inicialmente que por definición de un isocuanta, si tengo dos isocuantas, su nivel de producción no puede ser el mismo, puede ser mayor o menor, pero no puede ser el mismo. Y si parto de la gráfica, en la cual obviamente hay una inconsistencia en la gráfica, pues voy a caer en una contradicción. ¿Qué contradicción? En que por transitividad el nivel de producto de A y B son iguales y sabemos que no lo son. ¿Por qué sabemos que no lo son? Porque A y B son dos isocuantas distintas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cuál es un poquito la idea de esto? Lo que estamos diciendo es que si las isocuantas llegasen a cruzar, si estas C llegasen a cruzar, habría una inconsistencia, ¿sí? Un punto no identificado de producción, que sería este que tengo acá, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que las isocuantas no quedarían completamente identificadas, ¿sí? Pues jóvenes, si quisiéramos escribir algo de texto, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos decir? Entonces aquí terminaría la demostración, ¿sí? Aquí terminaría la demostración. ¿Cuál es la contradicción? Primero estoy indicando que no son iguales por definición de un isocuanta y después que sí por transitividad, partiendo de la gráfica. Si quisiera hacerlo un poquito más intuitivo, más hablado, digámoslo así, más económico, ¿qué podríamos decir? Las isocuantas no se pueden cruzar, ¿por qué? ¿Se acuerdan que colocábamos el por qué siempre? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a colocar por qué. Cada isocuanta representa un único nivel de producto. Único, jóvenes, un único nivel de producción. Al momento de cruzarse, al momento de cruzar, o al momento de la intersección, podemos colocar en un punto la combinación LK en la intersección no estaría completamente definida. No estaría definida. ¿Definida en qué sentido? En que no podemos señalar si pertenece a o pertenece a B. ¿Sí? Entonces la clave está en esto, jóvenes, ¿sí? No se pueden cruzar porque un isocuanta por definición representa un único nivel de producción y en este punto C tiene dos niveles de producto asociado. Pues no se puede porque voy a caer en una contradicción. Esa es la idea. Entonces vuelvo a repetir, pero es que siempre, en todo momento las vamos a concebir las isocuantas con cierto grado de paralelismo. Es el que ustedes ven acá. Entonces, jóvenes, ya con estas características enunciadas, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo, para darles un poco el panorama global, lo que estamos haciendo es que estamos estudiando la producción de largo plazo, ¿sí? Entonces, para poder estudiar la producción de largo plazo, al menos para modelarla, nosotros iniciamos con el concepto de isocuanta. Y el isocuanta dio lugar a la tasa marginal de sustitución técnica, que de hecho nos ayudó a explicar la propiedad número 1 e incluso la número 2 principalmente, ¿sí? Entonces, antes de continuar, estamos trabajando con la función matemática, que ya sería un aspecto mucho más formal del estudio de las isocuantas. Les quiero mostrar un artículo, que de hecho creo que lo tienen ustedes en las diapositivas, que habla un poquito de cómo la inversión en tecnología contribuye a la productividad de los factores, ¿verdad? ¿Sí? Pero
hay una parte que es relevante porque está vinculada con el modelo de la producción de largo plazo que nosotros estamos analizando, principalmente con un indicador auxiliar, ¿sí? Pues, jóvenes, no sé si ya terminaron de copiar o si hay alguna duda acá para mostrarles el artículo y analizar el indicador que está contenido en esa información, ¿sí? ¿No hay dudas? Pues, jóvenes, ya saben, no se pueden interceptar las isocuantas, ¿sí? Que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar el artículo del cual les estoy hablando y me vas a ayudar a leerlo, por favor. Hugo Pérez, ¿me haría usted el favor? Lo voy a colocar ahorita en la pantalla. Es un artículo que habla de la productividad, ¿verdad? El reto que tiene una economía para poder generar niveles de crecimiento económico más alto. Digamos que esto puede estar vinculado a la macro también, ¿sí? Pues, Hugo, si me hiciera el favor de leer en ocultar, aquí donde dicen, bueno, en la primera parte lo que habla es que existen ciertos requisitos para que una economía pueda incrementar sus niveles de productividad, ¿sí? Pero la parte que es relevante para nosotros es donde empieza acá, donde dice mientras. Entonces, Hugo, se me hiciera el favor de leer desde acá hasta donde... La parte que tiene sombreado, Lick. Sí, la que está en rojo, solo que aquí habría que empezar donde dice mientras que y leer la parte que está en cuadrícula rojo, por favor. Está bueno. Yo tengo un poquito de problemas con mi internet, por si se me corta, usted me avisa. No hay problema. Adelante, Hugo. Creo que no nos... Bueno, no sé si ustedes lo escuchan, jóvenes. Yo creo que... Vamos a ver... No puedo ver acá. Lo que voy a hacer es que voy a minimizar esto y le voy a pedir... Sí, yo creo que no lo escuchamos. Fíjese, la verdad es que me pediría favor. Gracias, Hugo. Le voy a pedir favor a alguien más. Gracias. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? De hecho, no los puedo ver ahorita en la realidad, porque tengo mostrada la pantalla. Bueno, logística. No sé cuál sea su nombre. Sí, dígame. ¿Me ayudaría usted con leer el texto? ¿O sería que tengo mal mi audio, jóvenes? Vamos a ver. Vamos a preguntar a alguien más. Escucha, Lick. ¿Sí? Usted ¿Se está bien, escucha? licenciado. Ah, excelente, gracias, jóvenes. Entonces dije, capaz que tengo mal el audio porque 2 personas no les escuchaban, ¿verdad? Logística lo vamos a clasificar como estudiante fantasma. Ya llevo 3 en el día de hoy, o sea que eso es un récord internacional que estoy cumpliendo el día de hoy. Le quiero preguntar a Esvin de León. ¿Está por ahí, Esvin? No puede ser que tenga un quinto, jóvenes. Eso sería un récord totalmente internacional, diario. Ah, no. Esvin, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciado, sí. Excelente. Acá. Con usted rompimos la racha de estudiantes que no sabemos si están o no. Esvin, ayúdeme usted a leer donde dice mientras que, por favor. Vamos a ver. Está acá, mira, acá abajo, mientras que, y sigue acá arriba. Mientras que. Va. Bueno, Mientras de que. hecho, sí. Ajá. Mientras que en la década de los 60, se me hiciera favores de ahí. Mientras que en la década de los 60 se necesitaban 10 trabajadores guatemaltecos para alcanzar la productividad promedio de un trabajador estadounidense, hoy en día se necesitan más de 20. Gracias, Edwin, ahí estamos. Fíjense, la verdad es que nada más es una frase, pero fíjense que al menos para nosotros como economista, gracias, Edwin, contiene mucha información. Porque primero nos habla un poco del rezago de la productividad que tiene la economía guatemalteca, pero detrás de esas oraciones hay un indicador económico, jóvenes. ¿Cuál es el indicador auxiliar que está contenido y que obviamente los economistas podemos identificar en ese texto? ¿De Fíjense que está producción? relacionando 2 tipos de insumos, ¿sí, Edgar? ¿De producción? Obviamente nos habla de la producción, pero es como una El trabajador, producción relativa. el trabajo. Muy bien, 2 tipos de trabajo, fíjense, y lo que estoy haciendo es relacionándolos, o sea, ¿cómo le podríamos llamar a ese indicador relativo de productividades? Vuelvo a la lectura, dice,
Mientras que en la década de los 60, ya hace buena cantidad de años, se necesitaban 10 trabajadores X para alcanzar la productividad promedio de un trabajador Y, X, Y, dos factores. El día de hoy se necesitan más de 20, ¿sí? Los jóvenes, ¿de qué indicador económico estamos hablando ahí? De la productividad marginal. Muy bien, exactamente. Y Ana María, ¿cómo le llamamos ese Productividad ratio promedio. Y Luis, o Ana María, ¿cómo le llamamos ese ratio de productividades marginales? Obviamente ahora no es capital trabajo, sino que es trabajo nacional y trabajo foráneo. ¿Cómo le llamamos ese cociente de productividades marginales? ¿Se acuerdan la definición de... Sí, adelante, Omar. Es la tasa marginal de sustitución técnica. Exactamente, Omar, muy bien. Ahí lo que tenemos en ese texto es una tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Obviamente, un no economista va a leer lo que el texto le está señalando, pero nosotros tenemos que ser capaces, gracias, Omar, de poder identificar la tasa marginal de sustitución. Jóvenes, ¿y a qué quiero ir con ese punto? En que estos modelos no se restringen únicamente a capital y trabajo, ¿sí? Fíjense bien, se acuerdan que nosotros lo hemos venido trabajando como capital y como trabajo. Yo puedo hacer la comparación entre dos factores que tienen otra dimensión. Por ejemplo, trabajo nacional y trabajo estadounidense, ¿sí? Y puedo construir las isocuantas, que son distintas combinaciones de trabajo nacional y foráneo, todas ellas vinculadas al mismo nivel de producto. Y el análisis que voy a hacer va a ser análogo si yo tuviese capital y trabajo, jóvenes. Entonces, el modelo no lo tenemos que concebir en su versión estricta en cuanto únicamente tiene que centrarse en dos insumos, capital y trabajo. En este caso tenemos dos tipos de factores sui generis, que en este caso sería trabajo nacional y trabajo estadounidense, que es lo que nos indica el texto y es la comparación que se está realizando. ¿Qué es lo que nos indicaba? En la década de los 60, voy a construir esta línea imaginaria, en la década de los 60 se requerían 10 trabajadores guatemaltecos. 10 trabajadores guatemaltecos si quisiera compensar la productividad de los trabajadores estadounidenses. Ustedes se preguntan, mire, ¿eso qué tiene que ver con la tasa que acabamos de analizar? Si yo quisiera recomponer el trabajo en mi firma, y si en mi firma tuviese trabajo guatemalteco y trabajo estadounidense, en el sentido de yo querer contratar un trabajador del extranjero, tengo que sacrificar trabajo nacional. Pero el texto me indica cuánto. ¿Cuánto? Pues inicialmente me dice que 10, y esa es una tasa marginal de sustitución de trabajo nacional por trabajador extranjero. ¿Sí? 10. Esa es una tasa marginal de sustitución técnica. 10. Más, de forma más reciente, indica el texto, no sé cuántos años más adelante, la situación empeora. Porque en lugar de ser 10, ¿cuántos son ahora? En la actualidad, creo que hacía referencia al texto. Pues dice que son 20, ¿sí? Entonces me traslado a una parte superior de la isocuanta que estamos considerando. Entonces fíjense que ahora la tasa, ¿sí? La tasa marginal es 20. Pues jóvenes, nuevamente puedo construir mis regiones de productividad. En la parte superior, ¿sí? ¿Cuál de los dos factores productivos, entiéndase nuevamente trabajo guatemalteco y trabajo estadounidense, es el mayor? Acá, ¿quién me podría indicar? Hagamos el análogo. Quiero preguntar a Frederick, Danilo. Hagamos el análogo. ¿Se acuerdan que ayer lo hicimos? Bueno, ayer, el lunes lo hicimos para capital y trabajo. En la parte superior de esta isocuanta que tiene el plano trabajador estadounidense guatemalteco, ¿qué trabajador, o digamos, qué insumo productivo es más productivo, valga la redundancia, más eficiente en la parte superior? Tal vez cuando tiene, digamos, 20 trabajadores guatemaltecos por uno estadounidense. ¿Y cuál de los dos entonces sería más productivo? Es más productivo cuando tiene 10 trabajadores por guatemaltecos por uno estadounidense. Sí, está bien. Digamos que tal vez no he hecho bien la pregunta. Voy a definir la tasa de esta manera. La tasa marginal de sustitución técnica en este contexto no es nada más que el producto marginal de qué tipo de trabajo. Mildred. Estoy construyendo la tasa marginal en función a estos insumos que tengo.
¿Producto marginal de qué trabajo? Porque ahora solo tengo trabajo, lo que pasa es que tengo trabajo nacional y extranjero. No estoy viendo capital y trabajo. Miren. Estoy rompiendo récord, joven, récord internacional. Le quiero preguntar a Miriam, que creo que originalmente le había preguntado, no sé si la tenemos por acá. Me quedé con la duda. ¿Será que está o no está? Vamos a ver. Miriam, ¿está por ahí, Miriam? La curiosidad científica siempre no me deja descansar, jóvenes. Tengo no los estudiantes acá, por eso es que estoy preguntando a Miriam nuevamente. Ahorita vamos con, bueno, no sé quién me indicó. Miriam Atz. Perdón, Lick, es que tengo mala señal. Perdón, es que está Miriam Atz y Miriam Sicón, ¿verdad? No son la misma persona, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que son distintas. ¿Quién más? Sally. Son fantasmas diferentes. Vamos a ver, no. Eso ha pasado varios años, ¿verdad? Pero la segunda responde, entonces vamos a ver si es cierto. ¿Sally? No, entonces sí es fantasma. Siguiente, jóvenes. Bueno, continuemos. Producto marginal del trabajo estadounidense respecto del producto marginal del trabajo guatemalteco. ¿Sí? Vean, jóvenes, cuál es la definición de tasa ahora en el contexto del artículo que estamos leyendo. Es el producto marginal estadounidense relativo al guatemalteco. ¿Sí? Es en la medida que me voy acercando al origen, la productividad marginal del trabajo estadounidense va siendo cada vez mayor, y eso es lo que nosotros estamos observando. En la década de los 60 tenemos esto, miren, pero en la actualidad nos estamos trasladando a un área de productividad marginal del trabajo estadounidense mucho mayor cada vez, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos observando, jóvenes, es que hay una caída en la productividad del trabajo nacional, pero nosotros lo podemos modelar en el contexto de las isocuantas de largo plazo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, jóvenes, el mensaje, digamos, que está detrás de la lectura que acabamos, de la pequeña lectura que acabamos de hacer, es que nosotros podemos identificar dentro de cualquier, digamos, lectura económica que estemos haciendo, algunos indicadores económicos que estamos construyendo con nuestro modelo, ¿sí? Pues el hecho de que nos estamos trasladando a la parte superior de las isocuantas, lo que nos está indicando es que se está profundizando la diferencia entre la productividad marginal de los trabajadores en Estados Unidos y la guatemalteca, ¿sí? Exactamente. En la medida que nos pasamos a la parte inferior, ahorita le doy la palabra, en la medida que nos estemos trasladando a la parte inferior, pues obviamente la productividad guatemalteca va a ir creciendo, ¿verdad? Pero podemos verlo en el futuro, pues por la tendencia que estamos viendo, muy probablemente que no, ¿verdad? Vamos a seguir subiendo en las isocuantas que tenemos ahí. Y ese es el tipo de análisis económico que nosotros debemos de realizar. Ahora sí, preguntas. No, yo le quería preguntar yo le quería preguntar si eso no tiene que ver con el tipo de capital que utilizan, porque digamos, no es lo mismo, digamos, la maquinaria que se utiliza allá que la que se utiliza acá. Entonces, seguramente eso tiene mucho que ver también, pero no sé si en este análisis esto se incluye. ¿Y qué está detrás de lo que Dalila está señalando? Obviamente ellos tienen un nivel de capital mucho más robusto que el nuestro, pero ¿cuál es la variable originaria de ese capital con mayor valor agregado? El factor humano. Pero también tiene que ver con tiene que ver con el nivel de preparación técnica y académica. La clave, jóvenes, ¿saben cuál es la clave? El conocimiento. ¿Y cómo le llamamos nosotros al conocimiento? ¿Se acuerdan? Tecnología, técnica. Jóvenes, la técnica y la tecnología es un activo intangible, ¿sí? La formación que ustedes están teniendo el día de hoy es formación de la técnica, el conocimiento. O sea, ¿qué hay detrás de la computadora que estoy utilizando y que obviamente tiene cierto nivel de valor agregado? Pues hay el conocimiento de ingenieros que desarrollaron este tipo de dispositivos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Danila, detrás del capital más robusto que tiene Estados Unidos está la tecnología, está el conocimiento. Y por eso es que Estados Unidos invierte mucho en conocimiento, en formación de capital humano, que creo que alguien también me indicó. Exactamente. Y estos son los aspectos que ustedes obviamente van a analizar a lo largo de la carrera.
pero este curso en particular lo que les provee son unos modelos para poder ustedes analizar este tipo de fenómenos, ¿verdad? ¿Sí? El mensaje, porque digamos, no me quiero extender mucho, dado que esto es más macro, pero obviamente tiene implicaciones, digamos, micro, que es lo que estamos estudiando. La micro y macro les dan, digamos, el esqueleto, ¿verdad? Que es el marco teórico, el modelo. Ustedes tienen que tomar los fenómenos de la realidad y llevarlos a su modelo. Esa es la idea. Exactamente, jóvenes. Entonces, por eso les dije, digamos, que hicimos esta lectura para que ustedes puedan llevar el modelo que estamos viendo y no circunscribirse nada más a capital y trabajo, jóvenes. Por ejemplo, otro caso, trabajadores en el sector industria, trabajadores en el sector agrícola. ¿Puedo construir las isocuantas? O bien sectores, trabajadores en el sector de intermediación financiera, bancos y todo eso, y, digamos, trabajadores en el sector de la producción industrial, maquilas, por ejemplo. Y les puedo decir, mire, ubique en qué parte de las isocuantas se encuentran cierto tipo de trabajadores. Cuestiones como esas, jóvenes. Es más analítico, ¿de acuerdo? Lico, una consulta. Ahí como estamos hablando de trabajo, o sea, no estamos relacionando como dos factores diferentes, no importa el orden donde va. Por ejemplo, usted puso Guatemala en el eje Y. Esa es una excelente pregunta, Yael, sí. Muy bien. De hecho, fíjense la observación de Livni Abigail. Me dije, mire, ¿será que importa dónde coloco cada uno de los insumos? Pero es que no. ¿Por qué? Porque ambos son distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Trabajo nacional y trabajo extranjero. Ahora, mucho ojo al momento de definir la tasa, Abigail. Ahí sí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero decir, mira, fíjense, aquí voy a colocar trabajo guatemalteco. De hecho, sí, voy a seguir en un ejemplo para que vean la diferencia, y no voy a cambiar nada. Aquí voy a colocar trabajo guatemalteco, porque efectivamente yo quiero trabajar ahí el trabajo nacional, y eso no va a cambiar los resultados de mi análisis. Aquí voy a colocar trabajo estadounidense. ¿Sí? Construyo mis isocuantas que verifican todas las propiedades, pero recta de 45 grados. Es una excelente observación, Abigail, ¿sí? Ahora usted, ayúdeme a construir la tasa. ¿Sí? Bueno, primero, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ¿sí? ¿En dónde deberíamos estar ubicados? En la década de los 60, ¿qué nos decían? Que si, por ejemplo, yo quisiera tener un trabajador estadounidense, tendría que sacrificar, ¿cuántos? 10 guatemaltecos. Exactamente, entonces fíjense que van a estar ubicados en la parte superior, ahora voy a estar ubicado en la parte inferior. ¿Sí? Y después dice que son 20, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ese punto, siempre la misma cuenta. Pero ahora, ¿cómo voy a definir la tasa, Abigail? Pues ahí sería como que al revés, sería el producto marginal Guatemala arriba y abajo sería de Estados Unidos. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? Lo que nosotros vimos en la teoría de la producción con capital y trabajo. En el eje X tenía el trabajo, pero la tasa la definí como el producto marginal del insumo que tengo en el eje horizontal. Independientemente cuál sea. Como en el eje horizontal ahora tengo trabajo nacional, entonces el producto marginal del numerador es el producto marginal del trabajo nacional. Exactamente, Ariel. Entonces cambiaría un poquito el enfoque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como estoy ubicado en la parte inferior de las isocuantas, ¿cómo es la productividad marginal del trabajo nacional? Abigail, ayúdame usted porque usted ya lo tiene claro. ¿Sí? Fíjese que eso está cayendo. Entonces, ¿qué está pasando con el producto marginal del trabajo nacional? Ahí quedaría de forma negativa. Más que negativa, la pregunta sería, ¿cuál es la tendencia del producto marginal del trabajo nacional? Tendencia. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. ¿Decreciendo? Decreciente. Está cayendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, la isocuanta se vuelve más plana, ¿verdad? Esto era en la década de los 60 y este es en la actualidad. Pues fíjense que estoy con una tasa mucho más plana. ¿Sí? ¿Por qué está más plana? Porque el producto marginal del trabajo nacional está cayendo, relativo al del trabajo estadounidense. Entonces, concretamente, Abigail, no importa qué insumo vaya a colocar, ahora mucho ojo al momento de definir la tasa, porque esa es la parte crucial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí, Abigail? Sí, gracias, Lick. Ahí estamos. Bien, con gusto. Edgar levantó la mano.
¿Tienes alguna inquietud? Sí, no, sí, yo había dicho que era negativa, pero era decreciente, me dijo usted. Sí, de hecho es decreciente. Digamos que tiene claro el concepto, pero sí, digamos que el término adecuado sería decreciente, ¿verdad? Sí, pero digamos que está en lo correcto. No es que todavía hay que cuidar la terminología, pero la parte conceptual la tiene clara. Muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, aquí podemos aplicar cualquier tipo de insumos. Como les digo, producto agrícola, digamos, trabajadores en la producción agrícola y trabajadores en la producción industrial. ¿Tienes cómo? Entonces pueden llevar este modelo a cualquier fenómeno que involucre el trade-off entre dos factores productivos. ¿Sí? Excelente, jóvenes. Entonces, hasta acá lo que nosotros hemos hecho, jóvenes, es construir intuición. Si se dan cuenta, fue un enfoque más intuitivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar el modelo de isocuantas de una manera, digamos, mucho más formal, mucho más cuantificable. Entonces vamos a trabajar con una función matemática. Para ello les pediría a favor, jóvenes, si ustedes tuvieran a la mano el ejercicio que les voy a mostrar en la pizarra que está, perdón, en la pantalla que está en sus diapositivas, sería excelente, porque así me dedico nada más a trabajar en la pizarra. Entonces les voy a mostrar, vamos a trabajar nuevamente el tema de las isocuantas y la tasa marginal, pero no lo vamos a hacer con una tabla, porque ahora tenemos información más valiosa, que es una ecuación matemática que describe la función de producción, ¿sí? Que seguimos, jóvenes, caracterizando las isocuantas y la tasa. Seguimos en ese tema, pero con una representación alterna, ¿sí? Entonces, jóvenes, les muestro. Vamos a trabajar, miren, con la diapositiva 33. Si ustedes la tienen a la mano, eso me va a ayudar un montón, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta función de producción y vamos a elaborar cada uno de los ítems que están contenidos en ella, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir, jóvenes, y vamos a trabajar con esa función, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos indica. Lo voy a colocar por acá en un momento. Aquí lo tenía, ahí está. Voy a borrar, jóvenes, si les parece. Voy a borrar acá. Borrar acá. Licenciado, disculpe. Claro, sí, dígame. Yo sé que aquí estamos viendo modelos, ¿verdad? De microeconomía, pero ¿en qué momento entonces se ve la relación de estos modelos con los otros elementos del contexto del sistema económico en el que se desarrolla? Sí, la verdad es que existe como un proceso de validación, ¿verdad? ¿Quién me preguntó? No puede ver quién, creo que Dalila, estoy seguro, sí. Sí, de hecho es un proceso, ustedes lo ven en sus primeros cursos, ¿verdad? Es un proceso como dialéctico, ¿verdad? Se le llama, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes vienen y observan algo en la realidad, el fenómeno económico, construyen un modelo, en este caso un modelo microeconómico, modelo, y eso vienen ustedes y se van nuevamente a la realidad que quieren explicar, ¿verdad? Que es el fenómeno económico. Entonces, este curso, de hecho, es muy importante lo que están preguntando. Este curso se llama Teoría Micro, jóvenes. Y la teoría micro tiene que ver con la construcción de modelos. Eso es lo que hacemos nosotros. Todas las teorías micro y todas las teorías de macro versan con esa parte, ¿verdad? Atañe a la parte de elaboración de modelos. Entonces nosotros estamos en esta parte, miren. Tenemos una realidad en la cual observamos cómo se comporta la producción y la empezamos a modelar. Ese proceso de modelación económica implica imponer supuestos, ¿verdad? Por ejemplo, el supuesto es que la producción nada más depende, vean la naturaleza de ese supuesto. Nada más producimos con 2 insumos, jóvenes, pero la realidad tal vez me dice otra cosa. ¿Sí? El problema es que incorporar más variables a nuestro modelo se hace cada vez menos manejable. Me acerco a la realidad, pero mi modelo se vuelve difícil de manejar. Entonces tengo que hacer una especie de trade-off, un balance, ¿verdad? En que qué tan simple quiero hacer mi modelo con qué tanto me acerco a la realidad. Tiene que haber un punto de equilibrio, ¿sí? Y el punto de la compañera que me preguntó es muy válido. ¿Y dónde queda esta parte, verdad? Del modelo a la realidad. En este curso en particular, para ciertos puntos que son medulares, hacemos cierto retorno a la realidad, ¿sí? Entonces volvemos a la realidad y vemos qué tanto este modelo se ajusta a la data, ¿verdad? Qué tanto puede explicar lo que pasa con los datos, ¿verdad? Y eso lo hacemos para resultados relevantes, ¿verdad? ¿Sí? En esta parte existe un grado de formalización que es el que les quiero dar en este curso, ¿verdad? ¿Sí? Y esta parte de acá corresponde a los cursos de economía aplicada, fíjense bien.
Esto acá es teoría económica. Y hay otra parte de la economía positiva, eso ustedes ya lo saben, lo vieron en sus primeros cursos de economía, que se llama economía aplicada. ¿Y qué es lo que hacen en la economía aplicada? Se van a casos concretos. De hecho, particularmente, ustedes van a llevar 2 cursos que tienen como requisito la micro, porque obviamente requiere de la teoría. Uno es desarrollo industrial y el otro es economía agrícola. De hecho, si se dieron cuenta, los 2 ejemplos de isocuantas que les acabo de dar, uno tiene que ver con la relación entre la producción agrícola y la producción industrial, pero a través de un modelo de isocuantas. Entonces, en esos cursos en particular, como son cursos de economía aplicada, ahí sí, ustedes se van a analizar fenómenos de la vida real, pero tienen que utilizar estos modelos, jóvenes. Entonces, lo que hace la teoría micro y macro es que les brinda el marco, valga la redundancia, el marco teórico, la teoría. Y por eso es que nosotros formalizamos mucho, jóvenes. Y por eso es que el nivel de mate acá es, yo no puedo decir que es alto, porque les estaría engañando, es intermedio, ¿sí? No les puedo decir que es alto. Por eso es que nosotros formalizamos. Y obviamente esos cursos aplicados, que, por ejemplo, para la micro, obviamente estoy hablando de la micro, está desarrollo industrial y economía agrícola, que son requisitos, obviamente la micro. Ahí van a ver esa parte complementaria. En este curso, para no dejarlos con esa inquietud, miramos un poco qué nos indica la evidencia, pero para resultados importantes, ¿verdad? No estudiamos casos, ¿verdad? Estudiamos el caso, por ejemplo, de las economías del sudeste asiático, que se mudaron de la producción agrícola a la producción industrial. Entonces, digamos, obviamente sería una riqueza trabajarlo con ese tipo de modelos, ¿verdad? Pero el trade-off es que estaríamos sacrificando más modelos económicos, ¿verdad?, que podemos estudiar. De hecho, me extendí un poco, jóvenes, pero esa sería la respuesta, ¿sí? En esta parte ustedes la tienen que ver en cursos aplicados. Vemos que este curso es de teoría económica. Y lo que hacemos es construir modelos, exactamente. Para aquellos modelos que tengan resultados relevantes, usualmente les muestro algo de evidencia, algo así, ¿verdad? O bien estudiamos casos. Pero eso es muy poco probable en este curso, digamos que es fundante, es de teoría, ¿verdad? ¿Sí? No sé quién hizo la pregunta, pero excelente pregunta. ¿Sí? Pues jóvenes, volvamos nuevamente. Entonces, jóvenes, ¿qué nos indica el ejercicio? Considere que una firma produce de acuerdo a la siguiente función de producción. Entonces tenemos esta función de producción, ¿sí?, que tiene la forma K elevado a un medio, L elevado a lo medio. ¿Sí? Bueno, esta función de producción tiene un nombre en particular, ¿sí? Se llama función de producción Cobb-Douglas. Es una variante, un caso particular de la función Cobb-Douglas. Jóvenes, con esa función ustedes van a convivir a lo largo de muchos semestres. Entonces, pónganle mucho ojo a esta especificación, porque eso lo van a utilizar en sus cursos de macroeconomía, principalmente los cursos de macroeconomía que tienen microfundamentos, y en los cursos de econometría, cuando tengan que estimar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, muy importante esta función de producción. Les cuento brevemente. ¿Sí? Se llama Cobb-Douglas porque estos 2 autores, uno es economista, otro es matemático, querían encontrar una función, una ecuación que describiese la producción industrial en Estados Unidos en la década de los 40, 30, si no estoy equivocado. Entonces ellos tenían data de la producción industrial en Estados Unidos, tenían cuánto era la demanda de trabajo ahí, cuánto era la formación de capital y cuánto era el producto, ¿verdad? Un montón de data. Entonces, haciendo uso de la econometría, de hecho un ejercicio que hacen en econometría es eso, estiman la Cobb-Douglas y analizándola, ¿verdad? Entonces tienen ahí la función y ustedes estiman los parámetros y ellos encontraron que la especificación era no lineal, ¿verdad? Entonces encontraban algo como esto, ¿verdad? K elevado a la alfa, L elevado a la beta. Entonces ellos estimaron alfa y beta, que son estos números. Y esos números tienen significado económico, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahorita pues la vamos a adoptar. Va a haber una parte del curso donde vamos a estudiar la Cobb-Douglas formalmente y ahí voy a extenderme un poquito más, ¿verdad? El punto que quiero señalar es que le tienen que poner ojo a este tipo de funciones, jóvenes, ¿sí? Van a convivir con ellas comúnmente, usualmente, ¿sí? Entonces continúo.
Vamos a asumir que tenemos una función Cobb-Douglas que tiene esta especificación, ¿verdad? Cobb-Douglas. De hecho, pueden buscar algo en internet para empaparse un poquito de esta función. La vamos a ver a detalle. Entonces, ¿qué nos pide? Dice, a partir de ello, a partir de esta función de producción, escriba la representación algebraica de un isocuanta, ¿verdad? Así, entonces vamos a colocar aquí la representación algebraica, inciso A. Esto no tiene numeración, pero le voy a colocar A. La representación del mapa. De hecho, vamos a representar el mapa de isocuantas. ¿Se acuerdan que el mapa es la colección, verdad? El mapa de isocuantas. Recuerden que estamos en el largo plazo, jóvenes. Entonces, los dos factores van a ser variables, ¿sí? Me dice, mire, encuentre la representación del mapa. Entonces, jóvenes, definición de una isocuanta. Nosotros dijimos que las isocuantas son combinaciones alternas de capital y trabajo asociadas a un nivel de producción que es constante, que le voy a llamar Q sub 0, ¿se acuerdan? Esa fue la primera definición que nosotros hicimos de las isocuantas. Eso lo pueden ver en sus copias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra función Cobb-Douglas y la vamos a vincular a un nivel de producción Q sub 0, ¿sí? Entonces voy a tomar la especificación Cobb-Douglas. K1 medio, L1 medio, y todas las combinaciones K y L las voy a vincular o las voy a asociar a un número que es constante. Ahora, jóvenes, de acuerdo al plano con el cual hemos venido trabajando, nosotros al final del día vamos a tener una función del capital en términos del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a construir una función del capital en términos del trabajo. Es que hacemos, despejamos K en términos de L. De esa cuenta tendríamos que el capital va a ser igual a Q sub 0 dividido L1 medio, y todo esto va a quedar elevado al cuadrado, ¿verdad? Pues, ¿qué fue lo que hicimos de acá para acá? Pues nada más despejar K, que es el capital en términos del trabajo. Bueno, esto lo pueden aplicar para cualquier... Pueden despejar el trabajo guatemalteco en términos del trabajo estadounidense. No se circunscriban nada más a capital y trabajo, jóvenes. Esto se puede amplificar a cualquier fenómeno de la producción que estemos estudiando. Entonces, aquí ya tengo una representación. Puedo simplificar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puedo tener... Voy a seguir de este lado, jóvenes. Voy a seguir por acá. Voy a seguir acá. Entonces me queda un par de líneas. Entonces, esto va a ser igual, el capital en términos del trabajo, va a ser igual a el nivel de producto al cuadrado dividido L. Y esto de acá, jóvenes, es la representación algebraica o analítica, miren, de las isocuantas. Esto de acá es el mapa. ¿Se acuerdan que el mapa es la colección? Pues esto responde a la siguiente pregunta. Si yo quisiera encontrar una ecuación que me describiese el mapa de isocuantas que tengo acá, ¿cuál sería esa ecuación? Es esta. ¿Bien? Si se dan cuenta, aquí tengo distintas combinaciones. Miren la definición. Distintas combinaciones de capital y trabajo asociadas a un nivel de producción constante. ¿Sí? Entonces, en términos sencillos, jóvenes, ¿qué debemos de hacer? Si me piden encontrar la expresión del mapa, pues tengo que encontrar una ecuación del capital en términos del trabajo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que despejar K en términos de L. Así de sencillo. Obviamente, esa relación depende del nivel de producto sobre el cual esté interesado. Pues, jóvenes, ¿alguna inquietud en el inciso A? Es el primero. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces vean que nos pide el inciso B. El inciso B nos pide escriban la isocuanta particular asociada a los siguientes niveles de producto. Entonces fíjense que me pide encontrar isocuantas en particular. Isocuantas particulares.
Estoy repitiendo, lo que acabo de encontrar con esta expresión matemática es el conjunto de isocuantas, que es el mapa. Ahora me pide una isocuanta en particular. Obviamente necesito saber el nivel de producto que realmente nos interese, ¿sí? Una isocuanta en particular, para eso necesito el nivel de producción, ¿sí? Entonces claramente nos indica, encontremos las isocuantas que están vinculadas a un Q sub 1 igual a 1, Q sub 2 igual a 2 y Q sub 3 igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sencillo, nada más hay que sustituir, ¿sí? Pues ahora la primera constante es 1. Entonces, para un nivel de producción igual a la unidad, voy a tener que K de L es igual a 1 partido L. ¿Okay? Para un nivel de producción igual a 2, fíjense que va a ser igual a 4 partido L. Y para un nivel de producción igual a 3, va a ser igual a, ¿cuánto sería, jóvenes? Nueve. Exactamente. 9. Muy bien, jóvenes, 9 partido L. Entonces vean que ya tenemos la especificación de cada una de las isocuantas que nos están pidiendo. Pero miren cómo obtuvo el 4. Parto del mapa y hago la sustitución. Entonces tendría 2 al cuadrado, 4, partido L. Y después 3 al cuadrado, 9 partido L. Entonces, jóvenes, primera observación. El mapa es la función, si se dan cuenta. Miren, el mapa es la función, porque solo lo estoy despejando de una manera distinta, capital en términos de trabajo. Entonces, el mapa termina siendo la función de producción. Esto lo voy a colocar acá. El mapa es la función. ¿Sí? Mientras que las isocuantas particulares vienen de sustituir el nivel de producto de interés dentro del mapa, que sería la función. Entonces, si se dan cuenta, esto de acá sería el equivalente a tener una tabla. ¿Sí? Solo que nosotros, pues, obviamente, entre trabajar una tabla y trabajar con una función matemática, con una ecuación como esta, ¿qué es mejor? Es trabajar con la función. ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Con lo que hay que hacer? Vuelvo a repetir, esta segunda parte, jóvenes, del tema que estamos viendo, entendiendo la primera como la parte conceptual, es mucho más formal, ¿verdad? Porque estamos haciendo el trabajo cuantitativo que implica trabajar con una función matemática. Obviamente ustedes ya saben qué implica esta ecuación. Son combinaciones de L y K que están vinculadas a un nivel de producto. ¿Qué nivel de producto? 1, o sea que esto de acá es una isocuanta particular. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo en las isocuantas son subconjuntos de qué conjunto? Pregunta, ahora quiero preguntar. Vamos a ver. Evelyn Figueroa. ¿Será que es mi habilidad que tengo para identificar estudiantes que no están? ¿O será que tengo mala suerte? ¿Qué me dicen ustedes? Evelyn. Bueno, creo que Evelyn no lo puede identificar, pero le quiero preguntar a alguien más. Jason, a usted sí lo puede identificar, sé que está ahí, necesito que me ayude. Dígame. Voy a hacer una pregunta. Yo dije que las isocuantas son un subconjunto de qué función. Exactamente, yo creo que ahí la respuesta. Exactamente. Fíjense que las isocuantas terminan siendo un subconjunto del conjunto función de producción. ¿Por qué? ¿Qué característica tienen las isocuantas? Que de todos los niveles de producción nada más me interesa uno. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál sería el sustituto de esto? Una tabla, jóvenes. Pero entre tener una tabla y tener esta información, prefiero la tabla. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta acá? Inciso C, represente gráficamente. Obviamente, jóvenes, no voy a representar todas las isocuantas, es un trabajo que ustedes lo van a hacer gráficamente.
Gráfica. Fíjense, jóvenes, ¿cómo graficamos si yo tengo una ecuación en lugar de tener una tabla donde la tabla puede ir ploteando puntos? ¿Qué es lo que hacemos acá? Primero es importante que ustedes puedan identificar qué forma funcional tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? Gráficamente, ¿esto qué sería? Si se dan cuenta, esto acá es una hipérbola. ¿Sí? Por geometría analítica, ustedes saben que esto es una hipérbola. Entonces, por ser una hipérbola, ya sabemos que es una función convexa, ¿sí? Y para ello, obviamente, pueden plotear tantos puntos como ustedes quieran. Pero la idea, jóvenes, es que ustedes, pues, ploteen aquellos puntos que sean representativos, ¿miren? Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más voy a plotear una isocuanta. Y voy a tomar un punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo colocar acá 1, 2, 3, 4 para trabajo, 1, 2, 3, 4 para capital. Pero si me pide graficar, jóvenes, primero es importante identificar qué forma tienen ustedes acá en particular, la especificación. ¿Es lineal o es no lineal? En este caso es una función no lineal, porque la variable está en el denominador y eso se convierte en una hipérbola, ¿sí? Que va a estar, digamos, en el primer cuadrante y en el tercero. ¿Sí? Pero me interesa la del primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Buscamos puntos representativos. Por ejemplo, si L, vean acá, si L es igual a 1, ¿cuánto valdría acá? Pues 1 partido 1 sería 1. ¿Sí? Si L, por ejemplo, es igual a 2, si L es igual a 2, entonces K es igual a 1 medio. ¿Sí? No tenemos que plotear todos los puntos, Juan. Ya sabemos que es una hipérbola, uno más. ¿Sí? L es igual a 1 medio. ¿Sí? 1 medio, el inverso de 1 medio es 2, entonces K es igual a 2. Con esos 3 puntos es suficiente para poder plotear esta isocuanta. Entonces, fíjense, si L es igual a 1, ¿cuánto vale K? 1. Si L es igual a 2, ¿cuánto vale K? 1 medio. Aquí está 0.5, miren. Si L vale 1 medio, aquí está 0.5, ¿cuánto vale K? 2. ¿Bien? Y tal como les indiqué, es una hipérbola. Obviamente es una función convexa. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Unimos los puntos. Hacemos que eso es sintótico. Y ya tenemos la isocuanta particular. Entonces, esta es la isocuanta vinculada a un nivel de producción de 1 unidad. ¿Se dan cuenta? Graficarla es muy sencillo. Nada más necesitan un par de puntos, ¿verdad? ¿Pueden utilizar más puntos? Claro que sí, jóvenes, pero eso les consume tiempo. Vean, a veces ustedes saben la forma que tiene un par de puntos es más que suficiente. Obviamente que es lo mismo para esta y lo mismo para esta. ¿Qué características van a tener estas isocuantas? Pues se van a alejar más del origen, ¿verdad? Muy bien. ¿No hay dudas hasta acá, jóvenes? ¿Una pregunta? ¿No? Voy a borrar por acá. Bueno, yo creo que esto me va a servir. Voy a dejar acá. Entonces, obviamente, ustedes van a graficar eso y van a encontrar las otras isocuantas gráficamente, pero el algoritmo sería este, ¿verdad? Ustedes definen el valor de L y encuentran su contraparte en K. Entonces, esto... voy a borrar por acá. Acá, acá y acá. ¿Cuánto en particular? Aquí voy a borrar. Sí, esto lo voy a borrar también en este espacio. Veamos, entonces continuemos. ¿Qué más nos pide? Calcular, fíjense que sería el inciso A, B, C, D. Calcular la expresión que define la tasa. D, damos la expresión de la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí sin mucho ojo. Primero, definición de tasa. ¿Qué es la tasa? Vamos a ver.
Gerson. Gerson, definición de tasa marginal de sustitución técnica. Recordatorio, porque hemos hablado enésimas veces de ese concepto acá. Insisto, el día de hoy es récord internacional, jóvenes. Vamos a ver. Luis Díez. Gracias, Nelly. Vamos a seguir indagando. Digamos, en dado caso, 3 al hilo, 3 seguidos al hilo, sigue Marilyn. Harvey Jiménez. Ya van 2 al hilo. Vamos a ver, Javier Medardo. Selic es la cantidad de capital que la firma necesita sacrificar para obtener una unidad más de trabajo, que sería Sí, adelante, por favor. la variación del producto marginal del trabajo respecto al capital. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense que vamos a tomar las 2 definiciones que nos dio Javier y la vamos a formalizar ahora. Ahora, como tengo una función matemática, gracias, Javier, que me dijo, muy bien. Como tenemos una función matemática, ahora vamos a trabajar con la derivada de la función de capital respecto del trabajo. Y de forma equivalente, tal como indicó Javier, pues vamos a obtener el producto marginal del trabajo respecto del capital. Recuerden que esas son las definiciones, particularmente las fórmulas que tenemos de la tasa. Ahora pide encontrar la expresión. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en una tabla? Ahora sacamos las diferencias, los deltas. ¿Sí? Pero ahora vamos a adoptar primero el enfoque del ratio de productos marginales. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar la tasa marginal a través del ratio de productos marginales. Producto marginal de L respecto del producto marginal de K. ¿Sí? Entonces, jóvenes, producto marginal de L. ¿Se acuerdan que nosotros definimos el producto marginal de L o el producto marginal de cualquier insumo como? Vamos a, le voy a dar la palabra a Luis, que había levantado la mano para la pregunta anterior, pero ahora le transfiero esta. Definición de producto marginal del trabajo. Definición y cómo lo calculamos. Eso lo quería la pregunta anterior, esta no la quiere. O me da la anterior o no me da esta, pero no me esté cambiando. Le quiero preguntar a Leslie López. Leslie, ayúdame usted. No me va a decir lo mismo, ¿verdad? Mire, yo quería que haga pregunta, la anterior. No, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es el producto marginal? Es el producto que se genera de un bien hacia otro. ¿Y cuál es la característica por el hecho de ser marginal? ¿Qué lo hace marginal? Leslie. Tal vez que va incrementando. ¿Y qué es lo que va incrementando? ¿Qué es la variable que va incrementándose? ¿Cuál? El producto, el trabajo. Muy bien, digamos, la variable dependiente es cómo cambia mi producción cuando decido contratar un trabajador más, ¿verdad? Entonces la variable marginal viene porque estoy incrementando el insumo variable, que en este caso es el trabajo. Y gracias, Leslie. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Fíjense, vamos a obtener la derivada parcial y mucho ojo, jóvenes, con la notación que voy a colocar ahora. ¿Sí? Producto marginal. La derivada parcial, y vean la D que estoy utilizando, es una D cursiva. Una D caligráfica, es la derivada de la función de producción respecto del trabajo. ¿Sí? Dividido la derivada de la función de producción respecto del capital. El producto marginal no es nada más que el cambio en la producción cuando decido contratar una unidad más o comprar una unidad más del insumo variable, en este caso el trabajo, en este caso el capital. En términos de una ecuación matemática, no es nada más que la derivada de la producción respecto del trabajo. Como el cálculo que estamos utilizando es multivariado, ¿se acuerdan que se los dije al inicio de la producción de largo plazo? No, la producción depende de más variables. Vamos a utilizar cálculo multivariado, ¿sí? Entonces encontremos
la derivada parcial de la producción respecto del trabajo. Fíjense bien, la variable de derivación es el trabajo. ¿Sí? Y pues obviamente vamos a encontrar esa derivada parcial. Entonces la derivada parcial, ¿quién me ayuda? Va a ser igual a 1 medio K, 1 medio L menos 1 medio. Esta es la derivada parcial. ¿Sí? ¿Cuáles se acuerdan de practicar esto? Se los indiqué prácticamente desde el día número 1 de clase, ¿verdad? Encontramos el producto marginal del capital, hacemos lo mismo y tendríamos, ahora es sobre el capital, mucho ojo, entonces tendríamos 1 medio K menos 1 medio L 1 medio. Entonces ya tenemos las productividades marginales del trabajo y del capital ya calculadas, ¿sí? Entonces la tasa marginal de sustitución técnica, ¿qué va a ser igual? Pues simplificamos, fíjense que puedo cancelar el 1 medio con el 1 medio y tendría una división de potencias, entonces tendría que este es igual a K 1 medio menos 1 medio, y eso se convierte en 1 medio más 1 medio, y eso me queda 1. Y el 1 como exponente nos escribe. Y por el contrario tendría acá L, y hago lo mismo, como es una división, resto menos 1 medio menos 1 medio, el menos es de la propiedad, tendría menos 1. En consecuencia, la tasa marginal de sustitución técnica no sería nada más que K partido L. Bien interesante. Realmente cuando nosotros tenemos que analizar el resultado que nosotros encontramos. Entonces les hago la pregunta, jóvenes. ¿Qué nos indica ese resultado que nosotros acabamos de calcular? ¿De qué depende la tasa? Voy a esperar que copien, creo que están copiando. Sí, voy a esperar que copien y lo vamos a estudiar. Vamos a ver, yo creo que ya lo copiamos, jóvenes. Entonces le quiero preguntar a Marcos Zamora, ¿qué lectura usted haría de este cociente? ¿Qué le está indicando? Recuerden que la tasa es lo que ya hemos venido discutiendo en términos económicos, ¿verdad? Pero dada esta especificación que acabamos de encontrar, ¿de qué depende la tasa entonces? Yo ya del trabajo, ¿le? ¿Cómo? ¿Del trabajo? Obviamente hay un componente de trabajo, pero tiene más argumentos la función, ¿verdad? Sí, Edgar. Sería el capital por trabajador. Por ejemplo, entre más capital tengamos, creo yo que tendríamos que usar menos trabajadores, según comprendo. ¿Tendríamos qué? Tener menos trabajadores. Tener menos trabajadores, sí, exactamente. Recuerden que aquí al final de un indicador compuesto, ¿verdad? Mire, depende del capital y obviamente eso influye sobre la cantidad de trabajo. Pero este indicador, jóvenes, tiene mucha riqueza. Fíjense, aquí puedo tener computadoras, aquí puedo tener estudiantes. Les puedo decir, mire, fíjense que aquí en el laboratorio de la Escuela de Economía hay 10 computadoras y hay 5 estudiantes. Este cociente, ¿qué me está indicando? La cantidad de computadoras por estudiante, ¿verdad? 10 partido 5, pues me queda 2. Es decir, que en promedio cada estudiante tiene 2 trabajadores. Tiene 2 computadoras, mejor dicho. Y a este ratio, a este cociente se le llama cantidad de capital por trabajador, jóvenes. O sea que la tasa en este contexto depende de la cantidad de capital por trabajador, o bien en macro se le llama capital per cápita. Entonces, esto de acá, este cociente, es el capital
por trabajador. Qué interesante. De hecho, es una característica de las funciones Cobb-Douglas, ¿verdad? Que la tasa depende de este cociente, la cantidad de capital por trabajador. Ahora, con ¿cuál es la lectura que hacemos? En la medida que la cantidad de capital por trabajador sea mayor, ¿cómo es la productividad marginal del capital? ¿Y cómo es la tasa a sacrificar capital? ¿Quién me ayuda? Análisis económico, jóvenes, ¿sí? Tenemos que leer esta especificación, no solo calcularla. Si fuese mate, pues ya la calculamos, ¿verdad? Pero no, este es micro, tenemos que leer esto, ¿sí? Vuelvo a repetir. ¿Cómo el capital por trabajador influye en la productividad? Bueno, de hecho, te voy a preguntar directamente, ¿verdad? Quiero preguntar a alguien que no le haya preguntado hoy. Yo le he preguntado a bastantes jóvenes, pero he tenido pocas respuestas. Entonces vamos a continuar acá. ¿Quién no le he preguntado? A Marco Jan, a Ana Gabriela. Usted no le preguntaba a Ana Gabriela, ¿sí? No le preguntaba en este semestre, ¿verdad? O sí le preguntaba en el semestre. No, Lick. No, imagínese, vamos a estar con usted. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. Ana Gabriela, igual la vamos a responder entre todos, ¿verdad? ¿Sí? En la medida que la cantidad de computadoras por estudiante aumenta, ¿qué pasa con la disposición de la firma a ceder capital? Dado que el capital es muy abundante. ¿Cómo es la disposición a ceder? ¿Es mucha, es poca, es alta, es baja? Es alta. Exactamente. Porque entonces, sí, le escucho. Sí, es eso, es lo que usted me dice. En la medida que la cantidad de capital por trabajador sea muy alta, la disposición a ceder capital también lo va a hacer, ¿sí? Es decir, en la medida que la firma esté produciendo intensivamente con capital, su disposición a recomponer el capital para poder contratar trabajo va a aumentar también. ¿Y cómo es la productividad marginal del capital? Que era la segunda pregunta en ese contexto. Vamos a ver, Elisa. Claro que le dije, mire, le voy a preguntar a usted. Se llegó la hora. ¿Cómo sería la productividad marginal del capital en ese contexto que estábamos platicando con Ana Gabriela? Donde la firma tiene mucho capital. ¿Cómo sería la productividad marginal del capital? Recuerden que tenemos abundancia. Y yo les dije algo el último día. Perdón, Lick, es que casi no le escuché. Sí, no hay ningún problema, ya sea Elisa o alguien que me ayude. Luis Alfonso levantó la mano, ¿sí? En este caso el capital sería poco productivo porque hay abundancia. Exactamente, muy bien, Luis Alfonso, esa es la razón. Fíjense que el trabajo es poco productivo, entonces debo sacrificar mucho de él. Si yo soy poco productivo en mi trabajo, tengo que trabajar horas extras, ¿sí? O sea, la poca productividad se compensa con cantidad. Si yo me voy a productivo a las 3:59 ya terminé, ¿sí? Pero si no, me tengo que quedar haciendo horas extras. Entonces la poca productividad se compensa con cantidad. Entonces en este caso la tasa de sacrificio de capital depende de la cantidad de capital por trabajador que tenga la firma. Exactamente. Por ejemplo, hay nada más un economista respecto de un montón de ingenieros y administradores de empresa. No me lo vayan a tomar a mal. O de abogados, si quieren. Aquí no hay abogados, ¿verdad? Entonces, la escasez de economistas y abogados, pues ya sabemos, Luis. Ayúdenme ustedes. Un economista y muchos abogados, ¿sí? ¿Qué le declara eso respecto de la productividad marginal? La escasez es sinónimo de alta productividad. En consecuencia, el economista tiene alta productividad, ¿sí? Jóvenes, hasta aquí me voy a quedar, ¿verdad? Tengo 5 minutos, pero ya no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el siguiente día? El viernes tenemos clase de segunda hora. Vamos a encontrar la tasa por 2 métodos alternos. Vamos a trabajar con la especificación del mapa y vamos a trabajar con algo que se llama derivación implícita, ¿sí? Entonces, jóvenes, si ustedes pudieran leer un poquito de derivación implícita, si ya lo saben mucho que mejor, sería buenísimo, porque eso nos va a ayudar a hacer el proceso mucho más sencillo. Ahora, jóvenes, hago la observación y salvedad, dado que tengo un par de minutos, ¿sí? En esta parte, si se dan cuenta, no me estoy centrando en cómo derivar, jóvenes, ¿sí? Claramente no, porque el curso es micro. Entonces, hago la derivación y analizamos el resultado, eso sí,
porque no es mate tampoco. Entonces, nos interesa más interpretar, ¿sí? Obviamente, si ustedes tienen duda en cómo calcularlo, saben que tenemos esa media hora después de clases, 8:30, eso aplica para ambos salones. Ambos se pueden unir. Me refiero a los de primera y segunda hora, para poder ir a detalle, ¿verdad? Pero eso es parte fuera del curso, ¿verdad? ¿Sí? A mí me interesa que ustedes ya lo sepan para poder ir a la parte de interpretación. Ese era un aspecto. Y el otro aspecto que les quería mencionar es que, bueno, y es un aspecto ya alejado de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Es que todavía no han resuelto de parte de educación virtual o de la facultad, no sé qué instancia es la que le corresponde resolver eso, no han resuelto el caso de la opción de grabar la clase, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a modificar un poco las condiciones de la asistencia que les había señalado, y ahora su asistencia, tal como la definimos, ¿sí? Que son los estudiantes que tienen encendida la cámara durante toda la clase, pues solo les va a permitir tener los 10 puntos que nosotros señalamos, ¿verdad? Más no así la grabación de la clase que originalmente les habíamos prometido, ¿sí? Entonces, aquellos estudiantes que deseen grabar la clase por sus propios medios, pues obviamente están en libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero ya no va a ser una asignación que vamos a tener nosotros, porque ahora ya no depende de nosotros. Cuando se rehabilite nuevamente esa opción, eso depende de las gestiones que ellos están haciendo, pues ya nosotros nuevamente vamos a retomar el punto de, junto con la asistencia, pues que tengan sus puntos y al mismo tiempo pues trasladarle la grabación, ¿sí? Pero nada más eso, ¿verdad? Por el momento nada más su asistencia, como ya se las explicamos, como ya la tienen que validar ustedes, les va a servir para tener los 10 puntos que ya hablamos, ¿verdad? ¿Sí? Además, pues, hasta que se resuelva el asunto de la grabación, que pensé que era coyuntural, pero ya termina siendo de mediano plazo, ¿verdad? Varias semanas que no se resuelve el asunto. Entonces, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos el día viernes, y para quien tenga alguna inquietud de lo que acabamos de hacer, pues sabe que tiene el link de segunda hora para que a las 8:30 pues discutamos las dudas que tienen, ¿verdad? Si es que la tuvieran. Si no, nos vemos el viernes, jóvenes. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hola, Lick. Feliz noche.